Luz Estela Murgas es la presidenta de Naturgas y está hasta ahora conectada con nosotros aquí en Cambio de Tema. Muy buenas tardes, doctora Murgas. Y bueno, usted más que nadie nos puede aclarar qué es lo que va a pasar entonces con las tarifas del gas en Colombia una vez empiecen estas importaciones. Muy buenas tardes. Paola, muy buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Muchas gracias por esta invitación para hablar de este tema que, como tú muy bien dices, le preocupa a los taxistas, a los transportadores, a los comercios, restaurantes, hoteles, por supuesto a los industriales del país. Paola, no podemos quedarnos de brazos cruzados cuando tenemos identificados los proyectos que permitirían garantizar el suministro de gas, la confiabilidad y que también además pueden darnos gas para acelerar la transición energética. Nosotros desde la industria hemos construido un plan integral de seguridad energética que lo hemos denominado PICE. Ese plan le da prioridad a desarrollar esos descubrimientos que se han realizado en el país. También habilita fuentes externas, pero aquellas fuentes externas que sean viables jurídica, económica y operativamente sin depender de ellas. Y cuando revisamos estos proyectos estratégicos que permitirán garantizar el suministro, identificamos que para que se materialicen necesitamos que el gobierno nacional adopte decisiones regulatorias, ambientales y sociales para que puedan entrar en los tiempos y en los cronogramas previstos para agregar esa gas que necesitamos. Sí, doctora Murgas, ahí usted pues toca un punto bien importante porque entonces está pasando lo mismo con estos proyectos para generación de gas que lo que pasa, por ejemplo, con las fuentes renovables, que aunque los proyectos, las ideas, las iniciativas están, pues, por culpa de problemas como licencias ambientales, consultas populares y otro tipo de normas frenando, esto también está pasando con estos proyectos para pues sacar gas en Colombia y autoabastecernos. Nosotros necesitamos de la ANLA y del Ministerio del Interior y del Ministerio de Minas acompañamiento sobre todo para el desarrollo de infraestructura que conecten estos campos que van a producir gas en los próximos años con el sistema de transporte. Y también decisiones pendientes de la CREC, Paola, porque el servicio de gas natural en Colombia es regulado y la CREC determina a través de resoluciones cómo debe operar el mercado del gas natural. Y ahí hay algunas decisiones que permitirían, por ejemplo, ampliar la capacidad de transporte desde Barranquilla al interior del país, que nos permitirían en el año 2025 y siguiente traer excedente de la costa hacia el interior para cubrir el 100% de la demanda. Pero la capacidad actual no va a ser suficiente y hace más de 2 años se solicitó a la CRE que por favor aprobara las inversiones para realizar la ampliación de esa capacidad. Son decisiones que ya no dan más espera. Pero adicional a eso necesitamos que se ajusten las reglas para comercializar el gas. Hoy en día solo se puede vender gas y contratar gas una vez al año. Necesitamos que podamos tener disponibilidad de gas para comercializar en cualquier momento del año y por el tiempo y el periodo que lo requiera el que lo adquiera. Entonces hay que flexibilizar también esa comercialización. Hay que aprobar las tarifas de transporte que garanticen el flujo del gas en todo el territorio. También se solicitaron hace 2 años. Esas decisiones no pueden seguir estando pendientes, tienen que tomarse ya de manera prioritaria para poder garantizar el suministro y el abastecimiento de 36 millones de colombianos que hoy usan gas natural en sus casas. Es que un escenario de desabastecimiento de gas pone en riesgo el bienestar, la salud, la calidad de vida y el bolsillo de la gente que hoy se beneficia de gas natural. Pero precisamente para evitar ese desabastecimiento es que el presidente de Ecopetrol entonces habla de empezar estas importaciones, porque él dice que a partir de 2025 es tan grave lo que puede pasar con relación al déficit que se pueda presentar a partir del próximo año, que hay que entonces aumentar esas compras. Hay proyectos que hemos identificado en áreas continentales, específicamente en los departamentos de Córdoba, de Atlántico, de Sucre y de Magdalena, y también en el Piedemonte Llanero Norte, en el departamento de Arauca, que pueden en el corto plazo de tener licencias ambientales de producción, aquellos que están pendientes de tenerlas, agregar gas para poder cubrir el 100% de la demanda. Cuando yo menciono que hay que habilitar todas las fuentes, no es exclusivamente pensar en que tengamos que depender de una fuente externa
como es el caso de Venezuela. Las fuentes hay que tenerlas habilitadas para poder tener garantía de la prestación del servicio. Voy a poner un ejemplo puntual. En el caso de la generación eléctrica, Paola, en el año 2010, el país tomó la decisión de tener una planta que almacena gas natural licuado importado y lo regasifica para 3 plantas térmicas que están en la costa atlántica y se usa exclusivamente para generar energía eléctrica en fenómenos del Niño. Esa planta entró en operación en el año 2016, cuando ya el fenómeno del Niño de 2015 a 2016 se había acabado. Y es la primera vez desde el año 2010 que se tomó la decisión en el año 2023 que esa planta cumple su finalidad. Ese ejemplo lo pongo primero para resaltar la importancia de tener decisiones oportunas y segundo para que el país evidencie que gracias al respaldo de esa planta el país no tuvo interrupciones en la prestación del servicio de energía eléctrica cuando en este fenómeno del Niño no había suficiente fuente hídrica para garantizar ese servicio. O sea, lo que usted está planteando es que sí hay algunas alternativas que podrían evitar pues que tengamos que acudir a PDVSA. Que hay que habilitarlas, claro, y hay muchas alternativas. Nosotros no podemos solamente pensar en una única fuente. Y la habilitación, perdón, la interrumpo ahí, doctora Murgas, ¿y esa habilitación es pura voluntad del gobierno? Hay por supuesto que desde el punto de vista regulatorio permitir que esa capacidad adicional que pueda tener, por ejemplo, la planta de regasificación que acabo de plantear, pueda también ser utilizada para toda la demanda, no solamente para el grupo térmico. Pero a Paola le voy a poner otro ejemplo. El suroccidente del país, para poder transportar gas al suroccidente del país, hay un tubo que llega hasta Yumbo y una extensión hasta Popayán. El año pasado, en mayo, yo no sé si usted recuerda, nos tocó de manera preventiva por un acontecimiento de la naturaleza que tenía un calentamiento en Cerro Bravo, por los lados de Mariquita, preventivamente suspender el transporte de gas al suroccidente del país. 5 días, 5 departamentos quedaron sin gas, recurriendo nuevamente a cocinar con leña, recurriendo a comprar cilindros de gas licuado de petróleo, cilindros de GLP a costos excesivos porque no teníamos una fuente externa que pudiera respaldar ese percance que tuvimos hacia el suroccidente del país. Cuando nos referimos a ampliar todas las fuentes externas, son fuentes que sean viables, jurídica, económica y operativamente, que no estén pensadas para depender de ellas, porque en Colombia hay gas natural, hay un potencial de gas natural y nuestra responsabilidad es desarrollarlo. Paola, no hay transición energética sin gas natural. El gas natural es un energético de bajas emisiones. Es el más económico, Paola, y lo tenemos disponible. Tenemos que desarrollarlo para garantizar también la transición energética. Último ejemplo que le pongo, le prometo. Es como si nosotros identificáramos que tuviéramos tierras productivas. No las cultivamos para llevar alimentos hasta las mesas de los hogares colombianos. Tenemos un potencial que hemos ya identificado. Nuestra responsabilidad es desarrollarlo para garantizar el suministro, la confiabilidad y para acelerar y ayudar a acelerar la transición energética. Claro, porque además tampoco pues se entiende que teniéndolo aquí para que lo tendríamos que salir a comprar afuera. Pero entonces eso ya se le ha planteado al gobierno todas esas alternativas que hay para esa habilitación y que responde el Ministerio de Energía, porque seguramente yo le preguntaba por la voluntad y usted me dice que pues aquí hay muchos temas regulatorios, pero también el gobierno podría acelerar esas habilitaciones. Se lo hemos planteado ya al ministro de Minas, porque evidentemente los proyectos que hemos identificado que garantizan el abastecimiento tienen, por supuesto, como cuellos de botella estas decisiones que están pendientes de tomar. El ministro nos notificó que está trabajando en ellas, pero por supuesto a esto esto es una alerta que nos pone en un modo de prioridad máxima de que esas decisiones estén este año y en los próximos meses. Si no, por supuesto, quedarnos de brazos cruzados no nos va a garantizar tener el suministro del corto ni del largo plazo. Hablando más allá, doctora Murgas, de buscar esa forma de tener un autoabastecimiento y quiero que volvamos a lo que está advirtiendo entonces el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, pues que es el presidente de la petrolera más importante de Colombia y pues él dice
que a partir de 2025 tendríamos que empezar a comprarle gas a PDVSA. Esa importación, ¿cómo se haría a través de pues gasoductos y qué tan cara le puede salir al país? El primer punto de partida y la primera pregunta que hay que resolver es, ¿existe la viabilidad jurídica? Recordemos que el levantamiento de las sanciones va hasta el mes de abril. Y de prorrogarse el levantamiento de sanciones tiene que ser por un tiempo que permita desarrollar cualquier tipo de proyecto de esta envergadura. Porque el segundo chequeo que hay que hacer es lo correspondiente a la viabilidad económica y operativa. De tenerse los recursos para hacer las inversiones, hay que recuperar el gasoducto que conecta a las dos naciones, que va desde Manaure en La Guajira hasta Maracaibo en Río Zulia en Venezuela. Y por supuesto eso va a requerir también un tiempo, pero aquí es importante tener claridad que estamos hablando del abastecimiento de corto plazo y lo importante es que se cumplan tanto esas viabilidades jurídicas, económicas y operativas para poder hablar de la posibilidad de importar gas de Venezuela. Y después de tener, pues claro, ese tema normativo y jurídico, si es posible, quiero insistir en el tema de los costos, porque es que como la preocupación se genera por el incremento que se puede generar en las tarifas de los colombianos. ¿Hay algún cálculo, doctora Murgas, de cuánto podría ser ese impacto, en cuánto podrían aumentar las tarifas cuando pues se tenga que importar ese gas desde Venezuela, si es que así pasa? Hasta ahora el gas local, Paola, siempre es más económico que el gas importado, independientemente de dónde venga. El gas importado depende de la volatilidad de los precios internacionales. Y en el caso venezolano no está tampoco tan alejado de ello, porque lo que va a enfrentar Venezuela, teniendo la posibilidad de comercializar jurídicamente ese gas, es enfrentándose a un precio internacional que países europeos que hoy quieren reducir la dependencia de Rusia tienen apetito por adquirir o venderlo a Colombia, digamos, a otros precios. Entonces, aquí es claro que la volatilidad del precio de referencia internacional aplica para cualquier gas importado independientemente de la fuente de la que provenga. Y como usted muy bien lo dice, esa volatilidad habrá en su momento que calcularla, cuánto va a afectar la tarifa al usuario final, porque siempre va a depender de esas fluctuaciones. En algún momento podrá ser alto, en otro momento probablemente llegue a estar estable, pero el usuario final tendrá ese impacto. Pero usted dice que siempre el gas propio es más barato que traerlo de fuera. Y Entonces, hasta sí va a ahora haber un en impacto. Colombia, Paola, el gas local siempre ha sido más económico que el importado. Entonces sí puede haber un impacto. Pues bien, doctora Luz Estela Murgas, muchísimas gracias, presidenta Naturgas, muchísimas gracias por habernos aclarado pues este panorama muy importante también, pues que el gobierno, entendiendo la situación, se ponga las pilas con el tema de la habilitación de esos espacios que tenemos todavía para autoabastecernos de gas natural en Colombia y así no tener pues que recurrir a las compras internacionales. Muchísimas gracias y feliz tarde.